Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Uno de los objetivos será retomar el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, con un promedio sexenal de 4% anual y una estimación de 6% de crecimiento para 2024. El documento que el Ejecutivo puso a consideración de la Cámara de Diputados por primera vez en la historia señala que en este sexenio habrá disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, investigación, ciencia y educación. Y hay que decir que es un documento que generó mucha polémica durante la semana. Vamos a tratar el tema el día de hoy en la mesa con mis compañeros. Fabiola Guarneros. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal. Buenas tardes a ti y a todos. Martín Espinosa, ¿cómo estás, Martín? Hola, Pascal. Compañeros, compañeras, ¿cómo están? Martín. Ivonne Melgar. Buenas tardes, Pascal. Buenas tardes a todos. Y José Buendía. Pascal, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ivonne, un documento que causó polémica durante la semana. Sí, que de alguna manera en sus titulares del índice, capítulo, en sus sí. capítulos, en sus primeros capítulos y también en su narrativa, resume y retoma frases del discurso político del presidente y que podríamos decir está confirmando lo que él cotidianamente, el presidente López Obrador, nos dice que será su gobierno, un contraste diametral con el pasado inmediato, particularmente los últimos 36 años, un cambio de época, Pascal, un cambio de régimen y sobre todo, y aquí creo que él puso muchísimo empeño en que quedara claro, él lo decía en el video de presentación del 1 de mayo, cuando él sube a sus redes sociales, que ya se puede consultar este Plan Nacional de Desarrollo, es un documento que le hace el fuchi literal a todas las formas y a todos los fondos y al lenguaje de la tecnocracia, ¿no? Y ahora él le llama del neoporfirismo, ¿no? Dice que es lo que quedó del posporfirismo, ¿no? Se burla de alguna manera el presidente con un lenguaje pues creativo como el que es el suyo, irónico, dicharachero, pues se burla mucho de el lenguaje técnico que de los expertos. De los expertos, que hablaban de, más que todo, de Producto Interno Bruto, grandes indicadores, macroindicadores, y yo me quedaría con una frase que me parece que debió haber desarrollado más en este plan, que es, importa más, dice el presidente, el bienestar que el crecimiento, ¿no? Y yo creo que las contradicciones que estamos observando entre las cifras que plantea, que tú ahorita reseñabas, Pascal, que plantea como meta de crecimiento, hay una contradicción permanente entre la prioridad que le ha dado al bienestar y el estar defendiendo frente a los defenestrados expertos el que sí es posible crecer al 6 y al 4%, cuando en realidad el presidente tenía la oportunidad de decir, pues con el bienestar nos vamos a dar por bien servidos porque no se puede todo de un jalón, ¿no? Mi primer comentario sería ese, creo que habla del contraste de discurso, de formas, y es el presidente López Obrador en todo el plan. Recordaba yo la presentación de Carlos Flores, así se llamaba el responsable en la oficina de Los Pinos de hacer el Plan Nacional de Desarrollo, año 2000, hace 19 años, y era la madrugada del día previo a la presentación y estaban todavía encuadernando, haciendo en no sé cuántas oficinas los párrafos, encuadernando los capítulos. Este texto da la impresión de que literalmente fue cuidado y dirigido por el presidente de la República. Gracias, Ivonne. Martín, parte de la polémica tuvo que ver con que en realidad son dos documentos. ¿Cómo se presentó esto? Cómo se juntaron, hay muchas versiones, pero digamos como testimonio de que pues no se trabajó integralmente, es la tipografía distinta en un documento
y en otro. ¿Qué sensación te dejó eso a ti? Mira, para empezar, es un documento de 63 hojas, nada Sí. más bien parece un ideario que un plan nacional para que un país se desarrolle, como lo marca la Constitución. Efectivamente, las versiones que han llegado hasta pues, los que hacemos análisis político es que por encima del equipo económico que se sentó a arrastrar el lápiz y a tratar de juntar la realidad con la ideología de la Cuarta Transformación, ahí hubo un choque porque al final el presidente con alguien que estuvo con él, finalmente se impusieron, como debe ser, porque pues, es el presidente, y entonces les ordenaron poner hasta adelante una serie de ideas, como decía Ivonne, las frases de la campaña del presidente de la República: por el bien de México primero los pobres, no puede haber pueblo rico, gobierno rico con pueblo pobre, etcétera, El respeto etcétera, al derecho etcétera. No ajeno puede, a la paz. exactamente, Nadie no por puede encima haber de la ley. paz sin justicia, etcétera, etcétera. Bueno. Y evidentemente que son dos visiones totalmente diferentes. Por ahí algunos analistas decían, por dignidad del secretario de Hacienda, pues debe renunciarle al presidente, porque se nota en el documento una contradicción entre la ideología de la nueva administración bajo un nuevo régimen y los conceptos de política económica que de alguna manera los metieron con calzador, pues porque algo tenían que decir sobre el desarrollo de México en materia económica y en materia financiera. Pero el problema es que en este choque de conceptos y de visiones del mundo mexicano, hay una ausencia total de estrategias de cómo vamos a lograr esto que están planteando en la cuestión ideológica, que es la parte que prevaleció de juntar las dos visiones de los economistas del actual gobierno con los ideólogos del actual gobierno que encabeza el propio presidente de la República. Es decir, los malvados comos. O sea, yo siento que ese es nuestro gran tendón de Aquiles en este momento en México y desde hace varios años. ¿Cómo vamos a resolver la crisis de seguridad? ¿Cómo vamos a resolver el entorno mundial? Que ahí sí no manda ninguna buena voluntad de ningún presidente del mundo, de algún país del mundo, sino que lo que choca con la idea de una persona sobre cómo gobernar un país es la terca realidad que se nos impone, pues de lo que está viviendo el mundo, de lo que están viviendo las economías en Europa, lo que está viviendo Asia, y ya no digas lo que está pasando en Estados Unidos y en Sudamérica, donde tuvimos la oportunidad de verlo en las imágenes de televisión a raíz del 1 de mayo, disturbios en París, problemas en países de Asia, en Estados Unidos, es decir, hay una sensación de inconformidad con el tema de lo necesario que requiere la gente para llevar una vida digna o para tener lo fundamental que debe tener un ser humano, que es alimentación, vestido, salud y educación. Y creo que ahí es donde choca este documento. O sea, por un lado, toda la primera parte, incluso con una tipografía diferente, como bien apuntas, Pascal, es una situación totalmente diferente a lo que tú lees cuando lees los tres grandes ejes del Plan Nacional de Desarrollo, que son política y gobierno, política económica, política social y hasta el final economía. Bueno, ya ni qué decir ciencia y desarrollo, al que nada más le dedican un parrafito donde dice que van a becar, que van a mantener y que van a fomentar las becas y los apoyos a las personas que hagan ciencia en México. Pues eso podríamos decir, pues viene desde los planes de desarrollo desde hace más de 30, 40 años. El problema es que México no es una potencia ni en ciencia ni en tecnología y creo que tampoco lo será en el futuro bajo esta visión que hoy nos presenta este documento que se llama Plan Nacional de Desarrollo. Gracias, Martín. Fabi. Fíjate que coincido con Martín en el que faltan los comos, pero también ahí como... yo sé que al presidente no le gusta que lo comparen y le choca, se molesta demasiado cuando dicen que es igual a los otros. Eso es lo que más ha destacado en las conferencias matutinas. No somos iguales.
Pero ¿qué creen que sí? Porque me acordé exactamente de Carlos Flores, estábamos reporteando y bueno, a mí me tocaba las oficinas de la presidencia en ese entonces. ¿Con Fox? Con Fox. Y yo me acuerdo que era la expectativa, ¿qué decía el Plan Nacional de Desarrollo? Y lo mismo pasó con Calderón y lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto, y en ninguno venían los cómo. Esa ha sido la crítica permanente y constante, más allá de si se usaban o no tecnicismos. Y aquí se vuelve a repetir, y perdón que se moleste mucho el gobierno federal, pero por ejemplo, la inseguridad, que según las propias encuestas, foros y consultas que se hicieron al pueblo que participó o participamos en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, una de las preocupaciones es la seguridad. Entonces, checamos en el plan, esa es la demanda número 1 del ciudadano de a pie. Y entonces aquí dice muy bien que va a disminuir en 50% los delitos de alto impacto para 2024. Y sigo leyendo. Los índices delictivos, homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público, entre otros, se habrá reducido 50%. ¿Cómo? ¿Por decreto? ¿Porque lo dice el plan? ¿Cómo? Son de las grandes ausencias. Y lo mismo en cada área, el mismo tema, ¿no? Vete a las cifras económicas, o sea, el choque de la realidad. Digo, acaba de decir el presidente de la OCDE, bueno, el director de la OCDE, sí, estamos en que podemos crecer hasta el 6%, al 4%. Pues es que todo se puede. Bueno, pero, pues es que, o sea, yo ¿cómo quiero lo haces? también en unos 10 años, si sigo como voy, pues poder tener una residencia en Las Vegas o poder, o sea, señores, pónganse en la realidad. El mundo de hoy, no México, el mundo está viviendo circunstancias totalmente adversas a países que pudieran estar en un estándar de desarrollo en la próxima década. O sea, los expertos han dicho, América Latina no va a crecer más allá del 2% para los próximos 20 años. Y no es un problema de ideología, es un problema de pesos y centavos, es un problema de comercio mundial, es un problema de robotización de la industria. De una serie de transformaciones a nivel mundial, de las cuales ningún país, así sea el más aislado del mundo, se salva de los efectos que tiene eso, ¿no? Y la otra, por ejemplo, ¿no? En la parte de impuestos, que es otra cosa que también preocupa mucho a los mexicanos. O sea, estoy hablando seguridad y la parte de la carga impositiva, que es de lo más preocupante. Dice que va a haber más eficiencia recaudatoria. Textual, de verdad. Por otra parte, se aumentará la recaudación tributaria a través de una mayor eficiencia recaudatoria basada en identificar y cerrar los espacios regulatorios que permiten el fraude fiscal, la evasión y elusión de impuestos. No lo hemos oído desde Fox para acá. De cualquier gobierno. ¿No? Digo, además debe ser el propósito de todo gobierno. Claro, ¿no? Y entonces se supone que en el plan viene la estrategia, ¿no? ¿Cómo voy a poner en marcha en los hechos, ¿no? En la realidad, en cada dependencia, en cada oficina de mi administración, pues es todo lo que prometí en la campaña. Claro. Yo lo veo, perdón, ahorita que hable Pepe, yo lo veo como un programa ideológico. Impresionado. No, pero es que yo lo que veo... Nomás nos está acabando. O sea, el interés del presidente de la República, y es muy legítimo, yo no estoy diciendo que no tenga el derecho de hacerlo, es más, es facultad del gobierno y del Ejecutivo y del titular del Ejecutivo Federal, porque así lo marca la Constitución, el presentar el Plan Nacional de Desarrollo de 6 años de su administración. Pero yo creo que fue más la preocupación de deslindarse y de dejar claro, como dice Fabiola Guarneros, de dejarle claro a la ciudadanía, a los mexicanos, a todos, los que votaron y los que no votaron por él, dejarles claro, señores, el neoliberalismo está enterrado y esta es una nueva etapa. Y ese es el interés, más que los preceptos, más que las cuestiones de política social, de política económica y de política y gobierno. Eso lo hizo en la campaña, eso lo hizo en el discurso de la toma de posesión, lo ha hecho en diferentes momentos, el discurso de los 100 días. Sí. ¿Era necesario, José Buendía, además utilizar el Plan Nacional de Desarrollo para ese deslinde? ¿Cuántas veces usó la palabra, Pascal? 33 veces, en 64 páginas, la palabra neoliberalismo.
Sí, la verdad es que yo coincido con varias de las cosas que se han dicho en la mesa. Sí, es una lista, digamos, de las ideas en las que el presidente cree y viene reiterando, dices bien, desde la campaña. Hay ausencia de políticas. Hay, en efecto, un deslinde o una diferenciación o una crítica, yo casi diría una confrontación con el modelo anterior, dejar clara la separación respecto de los neoliberales. No me parece mal, por otro lado, que se reiteren compromisos, que en este momento es importante que el gobierno deje muy claro y que se conviertan en un mensaje, digamos, sin lugar a dudas, sobre que va a respetarse la estabilidad macroeconómica, que el país no se va a endeudar, que va a continuar la lucha contra la corrupción, crecimiento con austeridad. Eso no me parece mal. Me parece que además es pertinente, es un mensaje que tiene que estar enviando por las obvias diferencias que ha venido teniendo con el sector empresarial y con las dificultades que estamos viendo en los números por conseguir una afluencia mayor de inversión nacional y extranjera. Ahora, lo que me llama la atención es lo rápido que la presentación de un documento, pues, que sería de largo aliento, que debe ser una matriz para ir ordenando las estrategias del gobierno a lo largo del sexenio, sale y comienza a, digamos, a prestarse o a jugar en el contexto de confrontación con las cifras económicas. La nota, muy rápido, abandona las 69 líneas páginas del texto que decía Martín, para demostrarnos una vez más que la economía está siendo uno de los teatros de confrontación del gobierno y los que él mismo señala como opositores, no solamente partidos, sino de cualquier otro actor, y se materializa en la polémica sobre las cifras de crecimiento, sobre si va o no a crecer, sobre si están de acuerdo o no los pronósticos, etcétera. Y ha sido la tónica de lo que va del sexenio, ¿no? Digamos, la disputa por los números. Total. Los números como medición de la realidad. Claro. Porque decía el presidente esta semana que un día sí y otro también le están diciendo que la economía no va a crecer al ritmo que él dice, y recordemos también las palabras de la senadora Nestora Salgado hace unos días, que decía que están inventando los números de la inseguridad para golpear al presidente. Entonces, efectivamente, los números son el terreno de batalla ideológica. Lo decía, perdón, no, adelante. Yo diría, porque me gustó este término de Pepe Buendía, pero lo escalaría un poco más. No es que se canalice en la economía, nada más. Yo diría que se canaliza en la viabilidad. O sea, lo que nos plantea el plan es la confianza infinita del presidente de que se pueden hacer las en cosas de su otra comunicación política. O sea, al final la mañanera cotidiana no es una conferencia de prensa, es una plataforma para dialogar con los suyos, con sus más cercanos. Por eso le preocupa a él explicar, dar lecciones de historia, poner en contexto, etiquetar, salvar, señalar. Y al administrar tanta expectativa, tanta esperanza, con una calidad de comunicación política que ahí sí yo creo que es inédita. No creo hoy en el mundo que exista un líder de estos tamaños de comunicación política como él. Pues tenemos un documento que está todavía ilusionándonos, dándonos otra visión, una forma. Yo lo comparo mucho con las terapias. La terapia, ¿qué te da una terapia cuando vas a terapia? Te da otra narrativa de ti mismo, te permite ordenarte. Entonces, te da claridad o te da luz. Así es, que ya no te enojes tanto con ciertas situaciones, que asumas tu realidad, y en este caso te está dando nacionalismo. El presidente decía cuando lo presentó, ya no vamos a vivir en función del mundo exterior. Digo, una gran contradicción es que nuestra reforma laboral está para quedar bien con Estados Unidos y firmar el Tratado de Libre Comercio, pero bueno, lo que yo veo es la viabilidad, lo que se le está reclamando al presidente. Y horas antes de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, yo escuchaba a los gobernadores que vinieron a la CONAGO
Lo que hay es un reclamo. Presidente, ¿con qué ojos? ¿Con qué ojos reforma educativa? Presidente, muy bien que desaparezcan las zonas económicas especiales, pero a mí, Guerrero, a mí, Michoacán, deme algo para sustituir. Presidente, muy bien que pasen los centroamericanos que vienen en las caravanas madres, pero ¿qué hacemos con el cólera y qué hacemos con el sarampión y qué hacemos Con los albergues. La terca O sea, realidad. yo digo la viabilidad. A ver, déjame retomar. Vamos a hacer una breve pausa, Pepe. Sí. Regresamos contigo para continuar esta conversación. Regresamos enseguida. Y ya estamos de vuelta en Entre Líneas, hablando esta noche del Plan Nacional de Desarrollo. José, buen día. Sí, quería retomar lo que decía Ivonne sobre el tema de la viabilidad. A ver, sí creo que la economía está siendo uno de los terrenos de confrontación política. Y eso explica, creo que también en alguna medida, esta lucha por las cifras, de acreditarlas, por desacreditarlas, etcétera. Por un lado, y el propio presidente lo dijo en la semana, dijo, ahí están estos tecnócratas otra vez con la cantaleta de que la economía no va a crecer, ergo, pues a mi gobierno le va a ir mal y no vamos a poder cumplir. Sí está viendo, creo que lo dice y lo dice pensándolo y creyéndolo, que hay una especie de conspiración que está utilizando a la economía para obstruir, afectar, imposibilitar a su gobierno. Pero de otro lado, y ese me parece que es un ángulo que también hay que poner sobre la mesa, está la vinculación, o más bien, lo que revela el problema de la confrontación en la economía de las preocupaciones que tiene la gente y la relación que tiene eso con la popularidad. Porque sí, en efecto, Ya te entiendo. como hemos podido ver a lo largo de las últimas semanas, la economía, junto con el tema de la seguridad, se han convertido, bueno, más bien han reforzado, porque ya lo venían siendo dos de las principales demandas y preocupaciones de la ciudadanía. Y curiosamente, en la medida en la que ha arreciado la guerra de cifras, déjenme decirlo de esta manera, hemos podido ver también cómo en las últimas 2 semanas distintas mediciones han venido corroborando que en efecto ha habido una disminución de la popularidad del presidente. Nada más Algunos, un matiz ahí. Claro. Digamos, una cosa son las cifras que tienen un método científico para calcular la expectativa de crecimiento y otra cosa son los deseos del presidente. Bueno. El objetivo presidencial. Creo que las dos son cosas distintas, ¿no? No, estoy de acuerdo, pero te agregaría, digamos, una tercera parcela, que es, hay muchas cifras que son parciales y, digamos, se pueden manejar como proyectando una situación de largo plazo que no es, por tanto, sí hay una cierta guerra de cifras. Sale la primera cifra que se puede, digamos, presentar como en abono o como el preludio de una catástrofe y a lo mejor estamos sobredimensionándola, aunque eso no significa que no indique algo. Creo que como sucede con la mayoría de las cifras, también son susceptibles de ser politizadas. Y por supuesto no todas están en relación con la popularidad. Pero lo que sí hemos visto, creo, en las últimas al menos 2 semanas, es que la repetición de malas cifras y sobre todo las revisiones de pronósticos, que ha sido donde entró el presidente a tratar de, digamos, de rebatir como si fuera un ataque personal, lo que están demostrando es que en efecto a la población le pega, a la ciudadanía le pega el tema de la economía y eso se refleja. Algunos incluso decían durante la semana o preguntaban si ya se había acabado el teflón del presidente, si ya no ya comenzaba a ser mella algunos de estos factores, por ejemplo la inseguridad desde el tema de Minatitlán y la postura que tomó y el tema de la economía. Y hay que agregar que aunado a estas cifras económicas, también a inicios de semana abrió otro frente de confrontación con la sociedad, con los ciudadanos, en el tema de la inseguridad. Cuando en el marco de la celebración del Día del Niño, las diversas organizaciones que representan y que están en la defensa de los más vulnerables, le dijeron de las cifras de homicidios, de atentados, de niños en pobreza, y el presidente también lo tomó personal y llegó a descalificar incluso a organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia, que son totalmente de izquierda, ¿no? Y que han luchado por el reconocimiento de la calidad de vida de los menores de edad, y hasta en esas cifras de la inseguridad, como no son sus datos,
Y son los datos del secretariado, y son los datos de UNICEF, y son los datos del propio INEGI y de la encuesta de victimización del propio INEGI, y no los acepta. Ahora, yo sí quiero retomar esta comunicación de la que habla Ivonne y un poco entender el por qué entonces este primer mensaje del Plan Nacional de Desarrollo es por ese lado, que te entiendo perfecto. O sea, a lo mejor tenía la necesidad de volver a abordar sobre lo que quiere, sobre todo esto, abonar en la popularidad. Eso está muy bien, Pepe, pero para un discurso, para un mensaje, para un videomensaje que usa en decía redes, yo que ha no tenido para un muchas plan. ocasiones para Exacto. hacerlo. No sé si el Plan Nacional de Desarrollo también requería hacer ese deslinde, ¿no? Ahora, lo que sí es, y ahí no solo la comunicación política, que como tú calificas de inédita, yo le agregaría esta comunicación periodística que Andrés Manuel López Obrador maneja a la perfección. Es decir, las conferencias de la mañana no solo son para explicar y tener ese diálogo con su gente, sino también para estar marcando la agenda, porque el Plan Nacional se entregaba el 30 de abril, de hecho fue el último día de periodo de sesiones del Congreso de la Unión, y se entregó al plazo límite, pero se difundió y se habló y se conoció hasta el 1 de mayo. Claro. Y es marcar agenda. Venía todo el tema del laboral, venía la reunión de la OSD aquí con Gurría en México, entonces también es un excelente comunicador, no solo político, sino comunicador social. Por favor. Entonces, él lo que está haciendo es eso, pero no está diciendo cómo. Las transferencias tampoco se han podido dar, ¿no? Las transferencias económicas, me refiero. Sí, en los párrafos iniciales de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, que según las versiones extraoficiales indican que esa fue la parte que el presidente elaboró con un cuidado muy especial junto con algún colaborador muy cercano, él habla de los antecedentes de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo, citando a Lázaro Cárdenas, quien en su campaña presentó un plan sexenal precisamente donde plasmó sus actividades políticas. Ahora, ¿no? ese fue un discurso de campaña, sí, correspondiente, si mal no recuerdo, al año 33, es decir, exactamente, casi un año antes de tomar posesión como presidente. Y yo creo que eso es revelador. Lo que tú estás diciendo es revelador. Es que aquí veo un mensaje de campaña. Exactamente. Que se compara con lo que tendría que ser otra cosa el Plan Nacional de Desarrollo. Y luego escribe el presidente: todo ejercicio presidencial debe plasmar en un documento estructurado y consensuado con la sociedad los objetivos que se propone alcanzar y los medios para lograrlo. Y luego dice: el significado de un documento rector del desarrollo podría parecer evidente, pero no lo es, porque los sucesivos gobiernos de 1934 hasta la fecha han operado con concepciones y definiciones muy distintas y hasta contrapuestas del desarrollo y de las políticas para lograrlo. Y empieza a hablar de toda la historia y luego habla de que en la última década del siglo pasado se da un viraje y se sustituye el desarrollo estabilizador y en su lugar queda el desarrollo privatizador. Pero entonces, a la hora de que Hacienda presenta la segunda parte del documento en política y gobierno y en política económica, pone: seguiremos con la política para alentar la inversión privada, etcétera, etcétera. Y entonces dices: ya no entendí, si vas a sustituir el desarrollo privatizador que se dio en el neoliberalismo, como él lo señala, ¿cómo vas a fomentar la inversión privada en un gobierno que se dice posneoliberal? O sea, no está claro. O sea, en un afán de deslindarse de los últimos gobiernos de los últimos 30 y pico de años, se llega a ciertas imprecisiones que hacen que el documento no sea claro precisamente en esa parte de la arena económica que es donde está el debate. Ahora, principal. es de verdad tan inteligente y también tiene estudiado toda la reacción, incluso de quien lo critique o de quien se atreva a decir que no es completo este plan, porque él utilizó la conferencia matutina para explicarnos, antes de que pudieras empezar ya a leerlo, a desmenuzarlo, como tú dices, a la gente que se dedica al análisis político. Él ya te dijo que si no lo entendías y pensabas de manera diferente y cambiabas tu forma de pensar,
pues no tenías nada que hacer con el Plan Nacional de Gobierno. O sea, él también lo dijo. O sea, de alguna manera te está diciendo cómo tienes que pensar Hay una y como el frase, del traje. Sí, en el video hay una frase muy interesante donde dice que hay que cambiarle la forma de pensar Exacto. a la gente, que durante 36 años Sí, el chip, se, ¿no? nos, El chip, se sí. nos lavó el cerebro Sí. y que hay que cambiar la Exacto. forma de reeducar, me parece que es la Sí, forma de en la que reeducar, él es lo utiliza. que... Entonces yo de inmediato entendí, claro, si yo no entiendo este documento y no lo veo como él, estoy mal. Bueno, por lo Fui menos- mediatizada y hipnotizada durante muchos años. Y entonces me acordé de los cuentos eso, que si no ves lo que tú ves, el rey, ¿no? Del traje El rey va invisible, desnudo. entonces pues soy tonta, ¿no? Pero fíjense, o sea, desde la mañana ya dijo, hay que reeducar. Claro, y terminaba, por ejemplo, el jueves, a mí me impresionó, y la verdad es que llega a ser interesante porque te platica cosas padrísimas de la historia, ¿no? Puso al vocero del gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, a leer, primero lo menciona, que había habido un subsecretario de Estado, un secretario de Estado estadounidense que habría dicho, el pueblo de México es muy maravilloso, hay que colonizarlo, a través de sus profesionistas que vengan a estudiar a Estados Unidos. Y entonces algunos empezaron a citar a quién se refería y al final Jesús Ramírez Cuevas le lleva la cita y es una cita que se dice en 1919, algo así de un funcionario estadounidense de alto calibre que en resumidas cuentas señala, el pueblo mexicano es extraordinario. No necesitamos colonizarlo a través de armas ni invadiendo territorio, sino educando a sus profesionistas y al final serán más papistas que el Papa, básicamente. Y entonces él, con ese documento, demuestra que finalmente en el neoliberalismo se alcanzó la máxima expresión de esa colonización intelectual, ¿no? Que es la continuación de un discurso que él ha tenido en contra de quienes han tenido estudios en el extranjero. Extranjero, Exactamente. así es. Ahora, mi punto de paradójica en ese discurso, en esa narrativa, es el cuidado con el que está preservando llegar a la firma del Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado de Libre Comercio, y su camaradería y estrategia en la relación con Donald Trump, me parece que de alguna manera pues contradice este discurso de nacionalismo que al final en los hechos él está privilegiando la relación bilateral, tanto en migración como en economía. Y que no lo estamos inventando, porque él, después insisto, de la aprobación, del cierre del periodo ordinario en el Congreso y de la aprobación de las dos cámaras de la reforma laboral, uno de los mensajes en estas conferencias matutinas fue, nosotros ya hicimos nuestra parte, ya cumplimos, dijo, le toca a Estados Unidos aprobar. O sea, ahí está el mensaje. De verdad no estamos inventando nada, porque luego se enojan en las redes y ya ves que ahora sí se valen que haya bots y cosas compradas, pero se enojan en las redes porque decimos, pero solo estamos retomando lo que él dice. Así es. Bueno, Nada más que no me han reeducado en el pensamiento. Pero fíjate, no es gratuito que una de las principales críticas que ha tenido el documento, pienso por ejemplo en lo que dijo la OCDE, fue reclamar definiciones políticas o de políticas. Por ejemplo, lo que pide, y pensando en lo que decía Martín de los cómo, es, pues tienen que hacer una reforma fiscal. Va a ser difícil que logren mantener o alcanzar ese nivel de bienestar sin una reforma fiscal. ¿Cuál es el problema? Que evidentemente eso no podía ser incluido en el documento, porque si algo ha ofrecido desde la campaña que no habrá es impuestos. que no habrá ningún incremento de impuestos. Aunque lo ha sabido. OCDE lo que le está diciendo es, bueno, y desde el punto de vista de ellos, tendría que no solamente ser una reforma fiscal, sino ampliar, por ejemplo, la base gravable del IVA, un asunto al que se ha negado categóricamente. Y la respuesta a esa observación fue directamente descalificar a Ángel Gurría, ¿no? Que participó en gobiernos anteriores de la época justo. El ángel de la independencia. De la Pero en dependencia. este caso, de la dependencia. Incluso después de que el exactamente. propio Gurría, en la presentación que tuvo del estudio sobre México, asumió que a él también le tocó pues tomar decisiones que en el contexto histórico han resultado equivocadas o no las mejores, ¿no? El propio Gurría lo dijo, ¿no? Como secretario de Hacienda, y bueno, ni siquiera esa moderación
y esa autocrítica del propio Gurría lo salvó de un comentario francamente duro, ¿no?, de parte del presidente hacia él. Pues sí, de falta de autoridad moral, nada más, que no tenía para meterse a criticar después justo de los errores que había cometido y que, como tú dices, el propio Gurría habría aceptado. Hay una constante que estamos viendo. Tú preguntabas hace rato, y es, bueno, y tenía que haberse aprovechado el Plan Nacional de Desarrollo para digamos, para confrontar con el modelo anterior, o se trataba de dar cuáles van a ser las políticas en concreto para alcanzar los objetivos propuestos por la 4T. Es difícil ver algún ámbito, ya sea de discusiones de corto plazo, de coyuntura, de campaña, bueno, en el que no haya, digamos, algún viso de confrontación y fundamentalmente con el modelo anterior. Pero sigue sirviendo esto en un propósito de reeducación, en un propósito de contacto con los suyos, estar machacando y machacando y machacando, que se trata de una cuarta transformación, que se trata de un cambio de época, que se trata de hacer las cosas de manera distinta, no llegará a ser, pues, en algún momento contraproducente en cuanto a que mientras más tiempo se hable de eso, menos tiempo se va a hablar de lo que se tiene que hacer. Llegará el momento en que se comerá, como la proverbial serpiente, la cola, el gobierno, al insistir tanto en este discurso de que ellos son algo completamente nuevo, aunque no acaban de definir en qué consiste eso nuevo. A ver, yo sí creo que lo crea. Creo que sí cree lo que está diciendo, que él personalmente piensa que va a suceder en buena medida por lo que lo está diciendo. Ahora, también le sirve para deslindarse de los problemas, para endilgarlos a los demás, para culpabilizar al de enfrente. Y sí lo está logrando, ¿eh? Y ahí difiero. Yo creo que cada vez ese recurso es más limitado. Es que se gasta. Y exactamente, y empieza a desgastarse. Te diré, fíjense que ahora que han sido las semanas de algunos días de descanso, en fin, pues saliendo a provincia, me encontré con personas que, pues sí, desayunan o toman café escuchando la mañanera, Pascal. Claro, es que entonces, es un fenómeno mundial. Sí, yo dudo mucho, o sea, Es sí que lo fuiste oyen. a hacer turismo político. No, ¿Sabes? ojalá yo estaba en una habitación dormida y de repente dije, no es posible, yo me desconecté, juro. No, estaban escuchando la mañanera. Por eso te digo, no creo, o sea, sí, él sabe que le está funcionando, él sabe que este discurso le ayuda, abona exactamente a deslindar responsabilidades. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos con el último bloque de la discusión de esta noche, el Plan Nacional de Desarrollo. No se vayan. En la última parte del bloque anterior conversábamos sobre si tiene todavía un propósito el utilizar todos los foros, todos los documentos, todas las oportunidades para reiterar que este gobierno es algo distinto de los anteriores, es un cambio de época, es un cambio de estilo, es un cambio de prioridades y se planteaba, no había consenso en la mesa si no hay un desgaste que comienza a generarse con esta repetición que no deja suficiente espacio para decir cuáles sí son las prioridades del gobierno y cuál es el modo de llegar a esos objetivos. Pepe. A ver, yo pienso que sí, que comienza a haber un desgaste, es una fórmula que ha funcionado, pero también es una fórmula en la que se ha exagerado. No sin dejar de conocer que también es legítimo que un nuevo gobierno se deslinde, marque las diferencias con el anterior. Ahora, el problema es cuando se convierte, digamos que en el recurso fundamental para evadir la responsabilidad de los problemas y además, evidentemente, pues eso, hacer, ahí coincido con lo que decías, no claras cuáles son las prioridades, dónde está lo urgente. Sí creo que ese asunto empieza a desgastarse y comienza a desgastarse porque, por ejemplo, lo vimos en el caso de la respuesta que dio en la masacre de Minatitlán, en la que a partir de ese hecho, pues digamos, las expresiones de enojo, de inconformidad respecto del manejo de la seguridad comienzan a registrarse en las mediciones. Lo hemos visto también en el caso de la economía, a la medida que las últimas semanas han ido aumentando las cifras negativas en esta
como decía en mi primera introducción, de guerra de cifras y de confrontación en ese terreno, también hemos visto que a pesar de las respuestas tratando de desacreditar a las cifras o los pronósticos, no deja de crecer la preocupación que reflejan las propias encuestas y tienen su secuela en la popularidad, a pesar de que el presidente haya dicho, pues, utilizado este recurso de atribuir la falta de crecimiento al pasado, como regresamos a Gurría, decir, pues, cuando se preocuparon si 2%, pues es lo que ha crecido en los últimos 30 años y nadie, ahora sí que casi nadie decía nada, ¿no? Siempre se dijo, el crecimiento era muy bajo. No, lo decían ellos. ¿no? Sin duda. Claro, ¿No? claro. Lo decían ellos y fue la base para prometer un crecimiento al doble, mayor, doble. 4% en lugar de 2%, Martín. Yo veo en eso que plantean una fortaleza que tiene el presidente y creo que le está apostando a eso. Sí, yo también Rescatar el nacionalismo. totalmente. Y de ahí se está agarrando de tocar las fibras más sensibles del Totalmente. mexicano, sobre todo del mexicano golpeado por las crisis neoliberales, y rescatar ese nacionalismo, encender esa llama de lo nuestro, y De la por eso ese identidad. discurso. Mira, rescaté un párrafo del documento también de la parte que redactó el presidente que dice: el mayor desastre de este periodo de 36 años fue sin duda la destrucción del contrato social construido por los gobiernos postrevolucionarios y la incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto. Y dice: en correspondencia, el lenguaje del discurso oficial fue sistemáticamente desvirtuado. A la manipulación le llamaron solidaridad, al saqueo le llamaron rescate, a la opacidad y el encubrimiento los bautizaron como confidencialidad. O sea, está rompiendo todo ese esquema neoliberal de 36 años, como dice él, y se está regresando. Aquí está la clave: destruyeron el contrato social que había sido construido por los gobiernos postrevolucionarios y hubo incapacidad de reemplazarlo por un nuevo pacto. Y él apuesta a ese nuevo pacto basado en el nacionalismo del tiempo postrevolucionario. En esta semana que en pasó, 1906. Así es. en esta semana que Flores pasó, Magón. el presidente se refirió al periodo estabilizador o el llamado milagro mexicano y lo ponía como ejemplo de toda esta parte del Plan Nacional de Desarrollo que él presentó, diciendo que esto es inédito porque retoma lo que los hermanos Flores Magón habían redactado en Canadá, decía él, Así es. cuando tenían que pasarse al otro lado de Estados Unidos para que no los agarraran los espías del gobierno de México en Estados Ahora- Unidos. A ver, sobre eso, otro ejemplo quizá es el discurso que dio en Juchitán, cuando dijo, vamos a desarrollar las infraestructuras del sureste, conectar ambos océanos, el tema con la competencia con el Canal de Panamá, y dijo, pero no se preocupen, no va a haber inversión extranjera. Aquí no van a llegar, no van a entrar. Supongamos que es cierto que hay un fortalecimiento del nacionalismo. Eso incluso no obsta para preguntarnos qué efecto va a tener cuando las propias inversiones siguen sin reflejarse, digamos, en una mayor afluencia en la economía y los datos comienzan, pues también los datos de crecimiento comienzan a resentirlos. ¿Hasta dónde te va a dar ese discurso? Creo que también puede desgastarse con mucha rapidez. Yo lo que creo es que ahorita no. Yo creo que ahorita le funciona. Yo coincido con Martín. Su intención, su prioridad es reeducar al pueblo, es meterlo en su mismo lenguaje, en su misma visión, en su misma forma de pensar. Y por eso cada día es ese adoctrinamiento, de verdad. Y es muy pronto para el desgaste. Coincido, vendrá un desgaste cuando la economía se merme, cuando no haya inversiones, cuando se cierren otras fuentes de empleo, cuando el subsidio o la ayuda o el recurso, porque así usan el término, el recurso no llegue, ¿no? Ahí sí, es no eso, baje. no baje, cuando el recurso no baje, pero no, todavía yo creo que le falta un año de gracia en que la gente sigue
alimentándose incluso de ese discurso. Hay gente que llega a decir que sí, que seguramente se siembran las cifras de la delincuencia y que les están mandando a los migrantes. Claro. La gente piensa eso. Es que yo diría, Pascal, que como nunca se aplica en este gobierno aquella clasificación que nos compartió Vicente Fox de que había un círculo rojo, un círculo verde e incluso ahí un círculo café, ¿no? Entre lo verde y lo rojo. O sea, porque lo que vemos en el día a día de la construcción de los consensos es que esto no se están haciendo. O sea, en términos del propio gabinete, tú escuchas las columnas, los trascendidos, incluso el cuchicheo. El presidente tiene la capacidad de imponer, aplicar, establecer una línea de mando. Incluso él mismo dice, me debe estar escuchando el secretario tal y ahorita se va a enterar. O sea, la mañanera como forma de gobernar, de comunicar. Y tú ubicas, en el caso de la reforma educativa, legisladores verdaderamente preocupados de Morena por cómo quedó el asunto, por lo poco que los escucharon, porque la mesa de negociación con Olga Sánchez Cordero y Esteban Moctezuma no acabó de dar resultados. Es decir, hay una clase política, empresarial, los mismos medios, que seríamos quizás los más vulnerados en este nuevo modelo de comunicación, por el simple hecho de que podemos estar en una realidad que es la que no le gusta al presidente y que él puede reconstruir su propia realidad. Y lo que dice Fabi es tal cual. La gente cree efectivamente lo que está pasando. Este gran círculo rojo que es su base, que no pertenece a la toma de decisiones, al alto poder adquisitivo, que no se preocupa de lo que puede estar pasando con las políticas públicas, que él también ya se burló del término, el presidente, pues ese círculo rojo lo va a seguir apoyando. Y yo creo que lo que empieza a darse es un problema de operación política muy profunda en su propia burocracia. ¿Cómo recortas el 15%? ¿Cómo despides a la gente? Claro. Los propios legisladores tienen problemas. Monreal está en serios problemas. Tiene que sacar mañana el sí en la comisión permanente para el periodo del miércoles extraordinario. Faltan 2 votos. O sea, en la construcción de los consensos la realidad se impone, pero mientras tanto funciona la por ejemplo, la narrativa. Y este círculo rojo, o este personal crítico, la opinión pública, está leyendo, está diciendo, a ver, en el caso, vamos a retomar la reforma educativa, el presidente ya dijo que por un memorándum se tiene que hacer esto. Sabemos que no se puede así. Los propios legisladores han dicho no se puede así. Sabemos que un secretario, si hace eso, pueden poner una controversia constitucional por no cumplir con funciones. Nosotros lo sabemos. La gente no. Para la gente es, él ya dijo que no va a la reforma y se tiene que respetar. Ha sido muy elocuente en este manejo verbal de comunicación, porque él dice, a ver, no me voy a meter con el Poder Judicial al que respetamos mucho, pero vamos a señalar a los corruptos y vamos a decir quién es quién. E inmediatamente después, el gobernador Alfaro de Jalisco sale a decir que ya hay un acuerdo con la Suprema Corte, con los gobernadores de la CONAGUA y con Olga Sánchez Cordero, en donde a partir de la próxima semana, de mañana que ya inicia, van a empezar con la reforma al Poder Judicial, donde se va a hacer una base de datos y se evidencie a los jueces y ministros corruptos. Pues fíjate que yo la visión que tengo es que, a ver, creo que el presidente sí está consciente y tiene información de problemáticas como la que acabas de señalar tú. Sabe, por ejemplo, pues que ha habido un problema de subejercicio no son importante. subejercicios, es ahorro. O ahorro, como le quieran llamar, pero sabe que se ha producido. Incluso yo creo que a su propio gabinete pues le ha dicho por qué no están pudiendo gastar. Pero el viernes dijo que no Además, es un conocer ejercicio. claro que es una de las razones por las cuales la economía va más lento, ¿no? Exacto. Ha sido un arranque de año, de sexenio más difícil que Pepe, pero estás poniendo el ejemplo más claro. El viernes pasado le preguntan 2 veces, presidente, ¿hay subejercicio? No, no hay subejercicio. No, pero es que lo dice en el propio documento que no hay, no, son ahorros. A ver, de acuerdo. O sea, ¿cuál quiere a decir ver, que hay una narrativa con la cual
Eso es lo que creo que habrá Camuflar la realidad. Creo que es lo que habrá que distinguir. Yo creo que él sí tiene información y Sí, está consciente claro. que hay Sí, pero no esos lo dice. problemas o esos problemas con la reforma educativa o la operación política de su propio gobierno en el caso del extraordinario que viene. ¿Dónde está el tema? A mí me parece que el tema, a veces yo siento así, me da la impresión de que a medida que, se agudizan la confrontación o que la retórica presidencial agudiza la confrontación, lo que me refleja a mí son los números que diario ve sobre popularidad. Y en todo caso, me parece que es un recurso. Es decir, a veces pienso que si quiero saber cuáles son los números que está recibiendo sobre su aprobación el presidente, hay que ver los decibeles de la retórica y la confrontación que cada mañana pone en práctica. Martín. No, y digo, independientemente del tema de la popularidad o de la aceptación o de la no aceptación por parte de los ciudadanos, creo que al final del día el presidente sabe perfectamente bien efectivamente cuál es la realidad. Por ejemplo, el 1 de mayo fue evidente en las calles una manifestación totalmente diferente a lo que el presidente vivió con los principales líderes sindicales en el Palacio Nacional, la costumbre. De tal manera que los líderes, sí, los líderes sindicales del viejo sindicalismo mexicano, como Hernández Juárez, hablando de democratizar a los sindicatos cuando el señor lleva 40 años al frente del sindicato de telefonistas y en la calle los trabajadores gritándoles a sus líderes pues que ya no aguantan. Y entonces es un choque de realidades que yo creo que el Ejecutivo Federal lo sabe perfectamente bien. Pues tenemos que dejar ahí la discusión. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber seguido esta transmisión. Gracias a mis compañeros en la mesa. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.